¿Qué tal amigos? Soy Julio López y esto es Marquesina 22. Como siempre estoy muy bien acompañado por queridos amigos. En esta ocasión nos acompaña Óscar Valleza. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Julio, Gerardo, Jesús. La verdad es que pues muy contento y es un tremendo honor porque pues es un espacio que regularmente veo. Son como referencia en mi crítica y hoy. Así. Sí. Son las dos vistas, una es mis tías y otra es Óscar. Regularmente lo estoy viendo constante, entonces yo creo que sí genera. Qué bueno que nos acompañas en esta tarde. Gerardo, ¿cómo estás? Muchas gracias. Encantado, en verdad un gusto enorme como cada semana estar aquí en la Marquesina con Julio, Óscar Chavarría y Jesús Chavarría. Y nada más, pues rápidamente, review tu canal, ¿no? Así es, tengo una plataforma, muchas gracias por la oportunidad. Hay una plataforma que se llama Review Cine en YouTube y en Facebook, en donde pues también hay, he tenido la fortuna de tenerlos como invitados. Hace poquito. Y aprovecho para después invitarlos a hacer algo los tres. Excelente. O con los tres. Muy bien. Pues para que lo vean. A ver si cabe el ego de los tres. Yo creo que sí, yo creo que sí. Se ha acomodado, se ha acomodado. Por eso tenemos asientos así, miren, separados, para que quepan los sí, para que quepa nuestro... Ya me ha tocado verlos un poquito detrás de cámaras, pero... Ya nos hace falta uno más grande. Uno más grande, uno para cada uno. Mi querido Jesús Chavarría. Pues bien contento, ya tras la resaca de los Óscares, ¿no? Y ahorita ya un poco relajado con los estrenos de este fin de semana, que ahora no nos llega ningún blockbusters, dando oportunidad a otras, ¿no? Sí, fíjate que es un fin de semana atípico en el sentido de que además estas películas pues no han llamado mucho la atención. La primera de ellas se llama Utoya. Ja, mamma, jeg skjønner det, men altså, vi på en øy. Det verdens tryggeste sted. Bare slapp av, ok? Du trenger ikke å bekymre deg. El 22 de julio de 2011, Noruega sufrió dos ataques terroristas perpetrados por la misma persona. Primero colocó y detonó una bomba en un edificio gubernamental y luego se dirigió a la isla de Utoya con la única intención de matar a la mayor cantidad de campistas que ahí se encontraban. La historia se cuenta desde el punto de vista de una de las supervivientes. Bueno, pues ahí lo tienen. Esta película pues tiene lo suyo, ¿no, mi querido Jesús? Sí, definitivamente, digo, es una pequeña sorpresa, digámoslo así, sobre todo en el entendido de que la película había hecho muy poco ruido, de que se había hablado muy poco de este lado sobre ella. Sin embargo, es una película que por su manufactura, por la idea, el concepto de inicio que tiene, la vuelve obligada a verse, no solo por el tema, ¿no? Ya hay por ahí otras producciones que se han acercado a hablar sobre este atentado que hubo en la isla noruega, ¿no? Ahí en el 2011, en donde pues un campamento es atacado por los extremistas en este caso y masacraron a más de 70 personas y hubo más de 100 heridos, ¿no? Y además era una isla muy pequeña, entonces era muy difícil que pudieran salir de ahí. Tardaron muchísimo tiempo en llegar la policía para ayudarlos, entonces creo que el planteamiento por sí mismo daba para hacer muchas cosas alrededor de ella y en esta película lo saben aprovechar, ¿no? Se trata de una producción noruega también y que está hecha en un plano secuencia, que quizás pudiera llamar la atención por el efectismo que puede suscitar. Ya hemos visto experimentos en este sentido. Sin embargo, aquí resulta muy conveniente porque la presencia de los atacantes solo se percibe o se escucha. Realmente no los ves. En realidad lo que logra hacer la película es llevarnos a estar paso a paso cerca de la angustia y de la incertidumbre de todas estas víctimas, de estos jóvenes, de la relación que establecen un poco entre ellos, de las reacciones que tienen. Entonces los puntos de tensión se estiran al máximo, pero además tú compartes esta confusión que tienen todos ellos, ¿no? Creo que la película juega muy bien en ese sentido, aprovecha muy bien el recurso, lo lleva hasta sus últimas consecuencias, que eso siempre se agradece, y salvo una pequeña parte en donde hay ahí una caída un poco en el ritmo, debido a que cae un poco en
en los lugares propios de este tipo de situaciones, en donde empiezan a hablar de otras cosas para tratar de distraerse de la situación de alrededor, y que en realidad es sustentada por uno de los actores, uno de los jóvenes actores, de los pocos actores masculinos que tienen mayor protagonismo, que creo que no tiene la convicción suficiente para sustentarlos porque se cae un poco el ritmo. Sin embargo, la película funciona en todo sentido, ¿no? Y finalmente, pues, yo lo que diría es que además la película está basada en los testimonios de las víctimas. Todos los personajes que aparecen en la película son ficticios. En realidad todo esto está construido con base a lo que platicaron con ellos los productores y directores de esta película, ¿no? Sí, hemos visto muchísimas películas sobre atentados, ¿no? Mi querido Oscar, la palabra es tuya, por favor, tú eres el invitado y es que... Sí, fíjate que viendo un poquito imágenes de esta película me recordó un poquito más a Elephant, que pretende recrear un poquito algún atentado o algún suceso importante que haya sido como trágico y dando la apariencia como de documental, ¿no? En este caso recurriendo como si fuera una docuficción. Estás hablando del fan de Gus Van Sant, ¿no? Así es. Sí. Sí. Pues nada, yo nada más destacar el plano secuencia que ya se platicaba acá, en el sentido de que esto funciona en torno a un ojo voyerista, es decir, el relato cinematográfico visual funciona en torno a una presencia que en todo momento nunca deja de estar en la película y que es esa presencia del público como un actor, ¿no? Y no solo esa parte, sino que a veces este ojo, por lo que las imágenes que hace un momento veíamos, este ojo pues también puede ser el ojo de los protagonistas, ¿no? de la película. Así es que es un ejercicio cinematográfico interesante y ya como colofón, ¿no? Como tema alternativo, contar que estos hechos que se relatan pues ya no solo se están dando con la estridencia de Estados Unidos, ¿no? Sino que se está dando ya en todos lados, en sociedades que aparentemente pudieran parecer ajenas a esto, pero que ya no se da esta situación, ¿no? Y parece muy lejano la fecha de 2011, ¿no? Pero lo recuerdo ya con mucha claridad. No, cuando pues estaba viendo sí. estas imágenes, dije, bueno, pues no, ya pasó tanto tiempo, ¿no? No Solo tanto, que ahora no se tanto. se repiten y se repiten y se repiten. ¿Quieres Sí, agregar a final algo de más? cuentas, solo agregar que obviamente esto sucede en Noruega y de manera peculiar, digámoslo así, desafortunadamente es así, da muy buen material para un relato cinematográfico, Sí. no para lo que en otros sentidos podría haberse desarrollado como una película de ficción, un thriller, etcétera. Todos los ingredientes están ahí, pero es algo real. Está basado en algo real, pero el hecho incluso, como decíamos, de que de la isla, era una isla pequeña, era difícil esconderse, era difícil escapar, o sea, daba todo el material. Sin embargo, creo que tienen la certeza de acercarse al hecho con muchísimo respeto, y eso lo vuelve un testimonio brutal y que tendría que ser revisado. Sí, creo que lo que se han equivocado un poco en esta película nada más es cómo la han vendido, porque la venden como si fuera ficción y en realidad pues, está basada en un hecho real. Pero bueno, esa es otra cosa, ¿no? Vamos a la siguiente película, Feliz Día de tu Muerte 2. I was stuck reliving the same day over and over again until someone wearing a baby mask murdered me on the night of my birthday. Turns out it was my roommate Lori. I kicked her crazy ass out a window and killed her, which broke the loop. El director Christopher Landon regresa con Feliz Día de tu Muerte 2. Como sucedió en la entrega anterior, se ha abierto un bucle en el tiempo que obliga a la protagonista a revivir un episodio de su vida. Despierta y luego es perseguida por un asesino. Cuando la mata, vuelve a despertar y el ciclo se reinicia. Solo que esta vez a la trama se suman más personajes y nuevas situaciones. Stop global warming. I thought it ended the loop, but I'm back. Bueno, digamos que las virtudes de esta película radican como en la pasada versión, es que entremezcla un poco justo el género de terror, ¿no? Con la ciencia ficción, y básicamente nos vuelve a presentar el director lo que ya habíamos visto en la cinta anterior, es decir, una protagonista que está condenada a vivir en un bucle de tiempo, ¿no? Es decir, despierta, la matan
y cuando la matan vuelve a despertar en el mismo punto donde estaba, había empezado la historia y así otra vez se repite una y otra vez. Lo único que pasa en esta historia es que ahora nos explican un poco qué sucedió en la primera parte, se ven más personajes involucrados en esta nueva secuencia, digamos que en la primera había un asesino, en esta parece que va a haber múltiples asesinos, ¿no? Y en ese sentido pues empieza a investigar con ondas científicas y ahí empiezan a investigar todo tipo de cosas muy extrañas sobre qué pasa con esta historia. Hay una cosa como que es muy importante, ¿no? Y me parece que es digna de destacarse. Justamente esta mezcla entre ciencia ficción y terror se ve muy poco, ¿no? Habíamos visto hace unos años una película con Tom Cruise que era muy similar. Se llama Al filo del mañana. Al filo del mañana. En un manga, porque así se llaman, es un manga coreano. Sí. ¿No? Está basado, son 2 tomos de hecho que se publicaron aquí en México, los publicó Editorial Panini, por si alguien quiere revisarlos, de la película de Tom Cruise. Sí, y estaba sensacional esa historia porque, bueno, era básicamente lo mismo, un bucle de tiempo donde el protagonista estaba pues destinado a repetir una y otra vez su muerte. Un clásico Día de la Marmota. Sí, ¿no? del Día de la Marmota. Pero llevado a otro escenario. Llevado al escenario del cine de terror, con los mismos protagonistas que ya hemos visto, de pronto los adolescentes que están digamos, en los zonos populares. Esta chica está justo a punto de celebrar su cumpleaños, así empieza, digamos, la primera parte. Está íntimamente ligada a la primera versión, aunque si no has visto esta primera entrega, esta segunda, pues en realidad no tiene ninguna ciencia, ¿no? De pronto se vuelve un poco rebuscada tratando de explicar justamente por qué estos personajes se ven involucrados en este ciclo interminable, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas, pues todo se resuelve de la manera más obvia, ¿no? Que es, bueno, ya no les cuento más. Bueno, creo que nadie esperaba tampoco demasiado de la película, ¿no? Sí, fíjate que de la primera parte lo que me llamó la atención es que pues cuando ofreces una película slash movie y cuando ofreces adolescentes, pues te esperas algo estilo Scream o sé lo que vieron el verano pasado, pero me parece que el director acierta en darle este tema a la película de hacer un bucle y de manejarlo bien y además con una estética que, pues la verdad la película cumple. Yo vi la 1. Sí, la 1 estaba bastante mejor. Sí, para esta ya sabías más o menos que te esperabas, ¿no? Sí, pues me parece que ahí el error sería repetir la fórmula, que me parece que es lo que ocurrió en este caso, ¿no? Pues sí, digo, no hay nada más que decir sobre esta película, así que mejor vamos a ver otra película que se llama Obsesión. It's funny, huh? Where would you want to find me? My husband has never seen your face. You were right. Cuando el misterioso pasado llega nuevamente para acosar a un capitán de barco de pesca, su exesposa lo busca con una desesperada súplica de ayuda. Su nuevo esposo la maltrata y quiere que se deshaga de él. En esta historia, las cosas nunca son lo que parecen. They say she came all the way to see you. Yes, it's about temptation. There's right and wrong. No. In Plymouth, everybody knows everything. Well, I've got kind of a big day tomorrow. I know all about your big day. Feels like everybody knows something I don't. Pues esta película promete por los actores que se ven involucrados en ella, pero... Pues sí, es lo que pareciera, por los actores y por lo que acabamos de ver en el argumento de la película, pareciera que sería una película que promete. Y es así, o sea, pareciera una premisa simple de un Matthew McConaughey como el capitán de un bote que está en decadencia, que no tiene dinero y que se le aparece a la esposa. Guapísima. La madre de su hijo, y en este caso Anne Hathaway. Anne Hathaway. Para ofrecerle una fuerte cantidad de dinero y pedirle que mate a su marido que lo maltrate y lo abandone en el mar. Sin embargo... Ya estás spoileando. No, la verdad es que no, eso no es que esa es la premisa de la película. Es la premisa de la película. Eso incluso lo dicen en el avance cinematográfico, en el tráiler, ¿no? Así es. Sin embargo, en el transcurso de la película, el director va soltando algunos personajes. Vemos a alguno en un bote pesquero que anda vestido con corbata, con saco y que anda acechando al personaje. Vemos a Diane Lane, que ya lejos de esta mujer avejentada que vemos en... Qué duro eres, ¿eh? En la Liga de la Justicia aquí. No, aquí se ve bastante bien. Sí, se ve guapa muy bien. Todavía. Hay un personaje de un adolescente, el amigo de él es un cantinero, pero de repente el argumento se va perdiendo. Hay un giro ya como por el tercer acto de la película
en el que el personaje tiene que, pues ya no tanto revelar o descubrir o resolver algo que tiene que hacer simplemente con saberlo, y entonces todos los personajes que nos fue presentando en el transcurso de la película se van diluyendo, y entonces da la impresión que estabas viendo algo como al estilo David Lynch, en el que los personajes iban a revelar algún carácter emocional del personaje, pero pues no es así. Me parece que el director tenía claro lo que quería contar, pero no supo cómo hacerlo. Esa es la impresión que tengo de esta película. Yo la verdad es que creo que coincido exactamente con lo que le está diciendo, pero me parece que eso es una de esas películas que es un fiasco por completo, ¿no? Mira, es interesante de inicio cómo va presentando los personajes, que hasta podríamos decir que son una especie de cine negro llevado a la playa, ¿no? Tienes al sujeto de filosofía derrotista, amargado, aislado, con un pasado oscuro que se va develando. Llega la esposa es el clásico fe fatal, porque llega a hacerle una oferta, a pedirle ayuda, ¿no? Y etcétera. Estás encontrando todos estos elementos, dices, ah, mira, esto podría ser algo interesante, solo que de ahí se siente algo artificioso, hasta los mismos diálogos. Después entiendes por qué cuando viene este giro del que él habla. El problema es que este giro que le da es tan insólito que raya en el absurdo. El director nunca sabe cómo manejarlo y termina siendo una película que dices, entiendo lo que tú querías, este ejercicio que querías hacer, pero lo que no entiendo es para qué lo querías hacer, porque nunca termina de contarte nada, nunca termina de revelarte nada importante y resulta ser un fiasco en toda la extensión de la palabra. Y yo solo, para darles algunas pistas, les diría que podrían tener como referencia algunas películas, por ejemplo, como Nirvana, no les voy a decir más, solo revísenla porque esa sí es una gran película, pero es algo cercano a eso, a lo que él nos está planteando, solo que en realidad no sabe nunca manejarlo, ¿no? Pues destacar que cuando una película suda pretensión, se nota. Y el problema con la película pues es que se nota pretenciosa desde un principio en la hechura. Y es una lástima porque por lo menos son temas que el cine hollywoodense sabe manejar muy bien. Es decir, sabe manejar muy bien los géneros en este sentido. Quizá no sea un cine de blockbuster, tampoco creo que sea la pretensión de esta película, pero el problema es que aquí abortan literalmente el manejo que el cine hollywoodense sabe hacer muy bien de ciertos géneros que tiene ciertos elementos. Y aquí la necesidad de que se note que saben manejar muy bien todos estos asuntos acaba desnudando la pretensión con la que está hecha la película. Una buena cantidad de recursos, incluso o sobre todo diría yo histriónicos, tirados literalmente al mar en esta película, en algo que resulta pesado, como insolarse, ¿no? En medio de la playa y del mar. Una película que tenía buenos elementos, pero que la necesidad de que se notara que tiene buenos elementos hace que esto quede completamente de más. Bueno, ustedes ya sabrán si tiran o no su dinero al mar con esta película, ¿no? Con esta película que es como una versión del General Sherman, del episodio de Los Simpson, algo así. Es un poco así, yo no lo quería decir, pero bueno, ya que lo dijiste, alguien tenía que ya decirlo. ustedes sabrán. Lo que sí hay que ver es Las Herederas, que se estrena este fin de semana. Hay una pintura de Di Jiménez. ¿Por qué será que la arden? Tenía una deuda más. La acusaron de estafa y le mandaron adentro. Chela y Chiquita son descendientes de familias adineradas en Asunción. Sin embargo, su vida de privilegios se termina. Chiquita se ve obligada a realizar actos fraudulentos y por eso es encarcelada. Chela no tendrá más remedio que reinventarse, tal vez por primera vez en su vida. Chiquita se fue a Punta del Este. Fantástico. Está bien como un cáncer. Bueno, sin lugar a dudas, una película chiquita que hizo mucho ruido y que le fue bastante bien y que la verdad está muy bien. Gerardo. Sí, pues mira, la película ha armado cierto escándalo por alguna ideología de género que la acusan que tiene, pero yo creo que al final lo que hay que tomar con la película es la fortaleza de los personajes, porque para mí es una película que se sostiene mucho en el sentido de la circunstancia de los personajes, no necesariamente, pero sí podría ser una anécdota, lo que llaman una anécdota mínima en torno a ciertos personajes que van exacerbándose por momentos. Me parece que además es una película que
por fortuna se siente elegante, yo diría con cierta parsimonia en su relato, y es un tipo de cine que además sabe manejar muy bien estos tonos. Hay un pimponeo en los personajes en los que se equilibra muy bien el protagonismo. Más allá del tema con el que vaya avanzando la película, yo lo que le noto es sobre todo mucha elegancia en este sentido. Son personajes que luchan de manera constante por un cierto testimonio de libertad, por una lucha interna, y la verdad es que es un buen ejemplo de cine latinoamericano. Vaya que estos personajes en algún momento determinado te pueden dar ciertas sorpresas, porque ese tonito en el que van avanzando es un tonito que sirve, que es recurso como para para sorprenderte, ¿no? A mí me entusiasmó la película, me parece incluso que por fortuna es una película hasta cierto punto discreta, y como bien lo mencionas, ha armado polémica, no cierta polémica, ha sido una película de alguno que otro escándalo, más allá de lo que está ya en pantalla. Incluso creo ha rozado algunos políticos, ¿no?, que se han como quejado ahí del tema. O sea, ha habido ahí ciertas cosas interesantes. Sí, Oscar. Sí, a mí lo que sería conveniente también decirle al espectador es que de repente cuando hay una película que aborda el tema de género, pues hay ahí como cierto susto de lo que se vaya a encontrar. Cierto tabú, ¿no? Cierto tabú, pero en realidad esta película es, me atrevería a decir, como intimista. Sí. Se mete mucho al comportamiento de los personajes, y hay que decir que los personajes son de la tercera edad, son mujeres, y que en realidad pues no hay como nada explícito, y en cambio hay más meterse pues al comportamiento de las personas, que también hay soledad. Y a la realidad que están viviendo y que se vive en toda Latinoamérica, es decir, dos mujeres que tienen una posición acomodada, que de pronto pierden justamente estos privilegios y se ven obligadas a pues, sobrevivir de la manera que les sea posible. Y es intimista tanto en la dirección, tanto en los diálogos, en la construcción del personaje, y es una película, la verdad, que en algún momento la cámara, bella. ¿no? Que exactamente. está Desde como, cómo empieza, como colocada de alguna manera, que los personajes se sienten cerca, o sea, no es son estas escenas que hacen que se vea demasiado alrededor de estos personajes. Sí, Jesús. Fíjate que acierta muy bien en esos dos aspectos que señala Oscar. Empezando por el rollo de que el tipo de protagonistas que tienen, que no es usual en este tipo de películas, que a personas de esa edad las metan con esa temática, ¿no? Por el otro lado, lo que te refieres obviamente a lo que es una película intimista, es una película sofisticada, que a la hora de plantear el estatus que tienen estas mujeres, que es lo que tú mencionas con la cuestión de las clases, permite que se detone, obviamente, los escondrijos emocionales que hay dentro de una relación como esta, y que les empieza a poner trampas, de alguna manera, sobre todo a la protagonista, y que creo que es lo que hace sumamente interesante la película, y va develando muchas más cosas quizás, a la hora que bueno, lo que parece ya establecido emocionalmente empieza a llevarse al límite o a otros, o empieza a dudarse realmente de lo que se siente, ¿no? Y creo que eso la hace sumamente interesante. Ahora hay que destacar que las dos actrices de formación teatral es algo que se tiene que destacar, por eso las vemos que logran una química muy orgánica, ¿no? Y que destila obviamente honestidad y espontaneidad durante todo lo que estamos viendo, ¿no? Estamos viendo una gran película, y que además pues se buscaba estar nominada al Oscar como mejor película en lengua extranjera, no lo consiguió, pero pues para qué eso qué importa si llega a la cartelera y la podemos ver. Y destacar que es la ópera prima de Marcelo Martinezzi, ¿no? Sí. Después de haber realizado algunos cortometrajes, tiene unas puestas en cámara muy interesantes la película. Sí, estaría pendiente estar de sus siguientes Anduvo ¿no? por la Ciudad de México Marcelo, estuvo también en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato, ahí se presentó por primera vez esta película, ¿no? Y ha dado la vuelta a varios festivales internacionales, me parece que estuvo su estreno en el Festival de Cine de Berlín, y donde tuvo algunos reconocimientos. Y aquí estuvo en la muestra internacional de cine, que además es uno de las muestras que ha tenido mucho mejor selección en mucho tiempo, todas las películas realmente eran y lo único excelentes. que me gustaría destacar también de lo que ya mencionaron es justo que a través de la actuación de estas protagonistas, a través de pequeños guiños apenas, se mete a lo psicológico, nos muestran lo que están pensando estas mujeres, a veces con un pequeño guiño, con una sonrisa, con una mueca, psicológica, ¿no? La película, es un elemento muy importante. Sí. ¿Quieren agregar algo más? Pues nada más que es una gran opción en la cartelera esta película. Yo creo, desde mi punto de vista, creo que sería la opción de la fin de semana. Coincido. Es una cartelera modesta, por decirlo de algún modo,
pero esta película ha tenido buena química con el público en general y además, como comentaba yo hace un rato, se ha metido en el debate político, en el debate de género, así es que hay muchísimo de dónde cortar. Sí. No, pues me parece que tienen que verla, depende también qué es lo que estén buscando, ¿no? Sí. Me parece que esta es una de esas películas para público que busca algo que sea digerible, pero al mismo tiempo con trasfondo, y creo que esta lo tiene. Creo que la de Otoya es una película que es así indispensable, que le dé un vistazo, sobre todo por lo que tiene detrás, por lo que implica. Y porque regularmente no llega cine de Noruega a nuestro país. Creo que por eso, y además de tan buen nivel, me parece, ¿no? Porque creo que muy pocas veces hemos visto un plano de secuencia también llevado, quizás desde Victoria, por ejemplo. Y aprovechar que esta semana hay oportunidad de ver otro tipo de cine en la cartelera, porque ya vienen de algún modo los grandes estrenos cinematográficos y entonces va a ser muy complicado empezar a ver otro tipo de propuestas y otro tipo de ofertas, y este fin de semana es ideal para eso. Oscar. Sí, coincido, hay 2 propuestas muy interesantes en cartelera que vale la pena aprovechar, y pues si ya de plano quieren nada más pasarla bien, pues ahí están las otras. Las otras, las ¿no? otras 2. Con obsesión no la van a pasar muy bien, ¿eh? Entonces, lo que hay que decir también es que si viven en la Ciudad de México o en el área metropolitana, también ya arrancó el festival Ficunam, que tiene muy buenas propuestas. Muy buenas, en serio, viene High Life de Claire Denis, que con eso inaugura este fin de semana. Creo que esa es para todos aquellos que quieran descubrir la ciencia ficción más tradicional, tratada de un modo distinto a lo que usualmente encontramos en pantalla. Y hay una cosa más que decir, que en el Centro Cultural Universitario, todas las funciones van a ser de entrada libre, hay que llegar temprano, pedir su boleto y obviamente pues ya meterse a ver estas películas. Y es parte del escenario de la Ciudad de México este festival, es parte de la escenografía. Es una de las cosas que ya vienen, así y pronto estaremos hablando también del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, que ya arranca este 8 de marzo, por ahí esperemos encontrarnos todos por juntos. Seguro. ¿No? Y si no, ya veremos qué hacemos. Muchas gracias por acompañarnos. En serio, hombre, al contrario. un placer haberte tenido aquí, Oscar. Agradecido. Ojalá que nos visites más veces. Pues yo encantado de la vida, de verdad, les agradezco mucho la oportunidad, encantado de estar aquí. Gerardo Gil. No, pues encantado como cada semana de estar acá en La Marquesina. Hoy estuve un poco más callado que otros programas. Más o menos, ¿eh? No, estuve más callado. Más o menos. Estuve más callado, pero no importa. Lo importante es debatir sobre cine. Muchas gracias, Oscar. Al contrario, Review Cine. Review Cine. En Facebook y en YouTube. Ahí nos podemos encontrar, espero que nos sigan. Digamos, el tiempo de los discursos es relativo, ¿no? Pues yo creo que ojalá y le caigan a Ficunam, ¿no? Yo creo que no solo es un festival al nivel de la Casa de Estudios, que es la máxima Casa de Estudios en México, sino además se ha convertido en el Festival de la Ciudad de México, en el gran festival de la Ciudad de México, y pues cáiganle aquí con él, a su proyecto, que a final de cuentas se toma muchísimo la molestia de ver todas las películas para que ustedes puedan estar enterados, entonces cáiganle. Sí, después de ver Marquesina, ¿no? Eso claro que sí. Primero vean la Marquesina, después vean Review y ya comparan a ver cuál les gusta más. Yo soy Julio López y esto fue Marquesina 22.